Hoy no salen los niños, ¿no? Claro. Bueno, buenos días mis hermanos, qué bonito grupo. Bueno, yo también me pongo nerviosa cuando me paro aquí, aunque ustedes no lo crean. Pero todos, bueno, no sé todos, pero creo que la gran mayoría es un compromiso llevar la palabra de Dios. Entonces eso lo hace a uno temer delante de Él. Así que voy a orar para comenzar esta enseñanza. Papito, te doy gracias por estar aquí. Todo lo que hemos escuchado, qué bendición, Señor. De verdad, yo alabo tu fidelidad, tu amor, tu gracia, tu bondad. Señor, qué bueno eres. Lo mejor que tenemos eres tú, Señor. Gracias, Padre. Quiero pedirte que ahora pues cerremos este servicio con una palabra propicia que le hable al corazón de cada uno, Señor. Que haga aquello para lo cual tú la envías, Padre. Permite que mi boca se abra bajo la dirección de tu Espíritu, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Esta prédica la titulé Los tiempos de Dios. Y cuando creó Dios el tiempo, porque el tiempo fue creado también por Dios, yo antes pensaba que el tiempo era algo que estaba, porque el tiempo como es tan intangible, pareciera que es algo que ya es, y no es así. El tiempo fue creado por Dios, igual que el espacio y la materia, una creación trina. Y cuando Dios creó el tiempo y el ser humano comenzó a conformarse, ¿verdad?, en sociedad, es decir, el tiempo fue creado antes y luego se creó el ser humano, y el ser humano en sociedad comenzó a delimitar los tiempos y a entender los tiempos con el estudio de los astros y de todo lo que se mueve en el universo. Y estoy segura que quizás para la humanidad hubo un poquito de vanagloria, de pensar que pudieron entender estas cosas en los cielos y determinar la duración de un día, la duración de un año, y nos fascinamos, nos sorprendemos que culturas como la maya, la egipcia, manejaran calendarios tan exactos, ¿verdad?, tan correctos. Pero en realidad esto no fue una iniciativa del ser humano. Esto no fue una cosa que realmente el ser humano pudiera decir, wow, qué tremendo, me la comí con esto, no. Porque cuando Dios estaba creando, en Génesis 1, del 14 al 15, dice así: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Así que la determinación de que el tiempo pudiera verse en el cosmos fue idea de Dios. No fue algo que el ser humano en su sabiduría y en su habilidad pudo determinar. Estaba puesto allí como señales y solamente nosotros seguimos la pista. ¿Ok? Ahora, la intención de Dios no fue únicamente fraccionar el tiempo y que nosotros pudiéramos organizar lo que es el tiempo de una manera asertiva y productiva para el ser humano, sino que el Salmo 19 dice, en el versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando Dios determinó que nosotros pudiéramos fraccionar el tiempo y entender ese tiempo para que pudiéramos aprovecharlo de la mejor manera, también estaba pensando en que a través de esas señales, esas cosas físicas, Él nos hablara de Él mismo y pudiéramos conocer a Dios. Entonces tiene un doble propósito que tengamos un cosmos tan espectacular. Pero yo diría inclusive que el principal propósito es que podamos conocer a Dios. Porque con el conocimiento de Dios viene todo lo demás.
Y es interesante verdaderamente que el tiempo se pueda fraccionar, porque nosotros estamos hechos para movernos en planificaciones y en acciones medibles y llevaderas en el tiempo. Y es propicio el tiempo ahorita porque estamos terminando un año, vamos a comenzar uno nuevo y naturalmente en el ser humano nace la necesidad de revisar el pasado y de planificar el futuro, de pensar en un nuevo año que está por delante, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar para lograr objetivos y todo esto. Sin embargo, quiero hablarles de que en el tiempo no solamente es la parte, vamos a decir, medible de cómo trabajamos nuestras acciones y nuestras planificaciones dentro de esos periodos, sino que hay una concepción del tiempo que en la Biblia se determina como el kairos. Es decir, en la Biblia, en el griego, en las palabras que se usaron en griego para escribir el Nuevo Testamento, hay dos concepciones del tiempo. El cronos, que para nosotros es muy claro, ¿verdad? El cronos es la cronología, es el tiempo, es un día, es un mes, es todo esto. Y de hecho es tan importante para nosotros que el tiempo tenga periodos que, por ejemplo, para las personas que están en Alcohólicos Anónimos, les preguntan ¿cuánto tiempo puedes estar sin beber? Y ellos te pueden decir 5 minutos. Entonces ellos te dicen, bueno, disponte a por 5 minutos no beber. Cuando se acaben esos 5 minutos, vuelves a hacer el mismo propósito. No tener límite de tiempo para nosotros no sería adecuado. Colapsaríamos. Nosotros necesitamos ver las cosas en formas fraccionadas para poder manejar eso. Porque realmente la eternidad, aunque Dios dice que Él puso eternidad en nuestros corazones, y entendemos hasta cierto punto la eternidad y sabemos que somos eternos, mientras estamos en esta dimensión de esta creación, es importante para nosotros manejar espacios de tiempo, ¿verdad? Ese es el cronos, una medición cuantitativa, una medición, vamos a decir, manejable por la razón, ¿ok? Voy a dar un ejemplo de lo que era el tiempo cronos. En Lucas 1:57 está el versículo que dice, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Ahí se estaba refiriendo a un tiempo cronos. Hay un tiempo en que la mujer gesta a un bebé y luego en el tiempo natural, el que Dios determinó, ese bebé nace. Ahí se está refiriendo a ese tiempo cronos. Pero hay un tiempo kairos, que es el tiempo que se conoce como el de la oportunidad, el momento propicio, el momento ideal para que algo se dé. Y ese tiempo, nosotros como cristianos debemos aprender a discernirlo y a dejar que Dios lleve nuestra vida mostrándonos su kairos. Yo, por ejemplo, he sido una persona que luchó y todavía lucho porque no he corregido eso al 100%, pero no había cosa que a mí me molestara más que es que yo quisiera hacer algo y Dios me cerrara las puertas y Dios me impidiera hacer aquello. Yo peleaba con Dios, yo buscaba las mil y una maneras de que eso que yo quería hacer en ese momento, yo pudiera hacerlo y peleaba con Dios y como no entendía por qué Dios me cerraba las puertas, entonces me parecía que era un capricho de Dios y todas estas cosas y no puede ser y es que me falta a mí más acción para producir aquello y todo eso. Pero con el paso del tiempo yo aprendí que nuestras vidas están bajo el señorío de Cristo y que una parte muy importante del señorío de Cristo es ir caminando al paso de Él y entender que hay momentos en donde Dios te abre una puerta, un kairos de Dios, o donde Dios te la va a cerrar, y cuando Dios te la cierra, yo ahora digo, bueno, está cerrado, me voy a sentar y voy a disfrutar el viaje.
Por ejemplo, un ejemplo tontísimo. Yo ayer quería hacer algo, quería lavar el patio con agua, ¿verdad? Pero yo no lo hago sino cuando viene el agua de la calle, porque como siempre estamos en esta cuestión de que uno no sabe, ya me había consumido bastante agua en el periodo en que no tenemos agua, porque viene cada ciertos días. Y entonces se tenía que poner ayer el agua, y muchas veces el agua cuando la ponen desde la mañana empieza a fluir y empiezo yo a usarla y a gastarla y todo lo demás. Y el agua o sea, la habían puesto, pero la abrieron con poca presión, y mientras se van llenando los tanques de la urbanización, nosotros somos de los últimos que recibimos. Inclusive había cuadrado que la persona que me arregle y me pone bonita para pararme aquí, llegara en la tarde para yo poder hacer esto en la mañana. Y el agua no llegó, y llegó la que me peluquea, y yo dije a disfrutar el viaje, que no era tiempo de Dios que yo hiciera esto, ya será el tiempo de Dios. No sé por qué, pero ahora he aprendido que aún en las pequeñas cosas o en las grandes cosas, si no se dan como yo quiero, me siento y disfruto el viaje. Ya habrá tiempo para esas cosas, solo Dios sabe por qué. Bueno, el agua comenzó a llegar en la madrugada, no sé si todavía estará puesta, pero bueno, ya comenzó a llegar en la madrugada. Veremos qué va a pasar, porque Dios tiene el tiempo de las cosas. Entonces, ese tiempo kairos es como, yo voy a describirlo, aunque voy a dar unos versículos, pero es como cuando los surfistas están esperando una ola, y ven cuando se levantó la hora, el tiempo, el momento, y ellos saben cuándo deben empezar a correrla, y saben cuál es la ola que deben correr. Ese es un poco una ilustración de lo que sería el tiempo kairos. Es un tiempo propicio, oportuno, en donde Dios abre las circunstancias y métete por ahí, porque ahora sí Dios quiere que entres por allí, ¿verdad? En Juan 7:6 está un versículo que habla de ese tiempo kairos, y dice así: entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, o sea, mi kairos aún no ha llegado, pero vuestro kairos siempre está presto. O sea, ustedes siempre creen que el tiempo es propicio, pero no ha llegado el tiempo. Entonces, allí Jesús está hablando de eso, y en el contexto de cuando le decían, sube a la fiesta, el que quiere darse a conocer, se muestra en público, sube de una vez a la fiesta y preséntate, le decían los hermanos, y entonces fue cuando les dijo, aún no es mi tiempo, no es el kairos. Sin embargo, creo que poquito tiempo después, un día 2, él subió a la fiesta. ¿Por qué esa diferencia de tiempo? No sabemos. No le pregunté a Dios, Él tiene una omnisciencia perfecta. Y no nos va a dar las explicaciones de todo, pero Él sabe por qué. A mí siempre me ha sorprendido el versículo cuando Pablo comenzó su viaje misionero hacia Asia, que dice la palabra que le impidió predicar la palabra en Bitinia y lo desvió. ¿Por qué no estaba listo esa zona para recibir el evangelio? ¿Por qué no estuvo el kairos de Dios allí? No sé, y no lo sabremos quizás. El Señor nos lo explicará después cuando veamos cómo Él ve un todo completo de información, y apenas nosotros manejaremos el 1% quizás de esa información y no entendemos por qué Dios nos traba. Pero confíen en Dios, si Dios nos traba algo es porque Él sabe por qué, y llegará el momento en donde sí abrirá el espacio. En Marcos 1:15 también decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Se cumplió el tiempo señalado, el plazo señalado, el kairos de Dios para empezar a anunciar esa buena noticia. ¿Por qué Dios determinó que Jesús naciera en un periodo tal, en un año tal, y que durante ese tiempo, esos 3 años, Él estuviera hablando de la palabra? Ese era el tiempo para que se revelara el plan de salvación de Dios, no había otro. Ese era un kairos perfecto dentro de un crono, porque el kairos trabaja dentro del crono, ¿verdad? Pero es ese sentido de oportunidad que Dios nos da.
Y entonces aquí yo quiero mostrar que nosotros debemos como personas hacer planificaciones y considerar el manejo del tiempo, pero sin olvidar que Dios está detrás de todo, que Él es nuestro Señor y que Él nos muestra cuándo debemos movernos y hacer ciertas cosas. No solamente una planificación cuantitativa, medible, sacada de nuestra racionalidad, porque Dios ve más allá de nosotros. En medio de todo esto, ¿verdad? Porque estamos finalizando este año y vamos para el año que viene. No sabemos lo que nos va a deparar. Viene con mucha incertidumbre, ¿verdad? Sobre todo para nuestra nación. Pero como hemos estado hablando toda la mañana, confiemos, tengamos fe. Agarraditos de la mano de Dios, Él nos va a ir llevando en esta trayectoria. Disfrute el viaje, aprenda a disfrutar el viaje. Siéntese y contemple el viaje de lo que Dios está haciendo. No se desespere, espere en Él. Entonces, como es un año en donde siempre nos hacemos propósitos, metas, una de las metas que casi todo el mundo se hace es rebajar lo que se engordó en diciembre. Yo quería proponerles 3 metas que son muy importantes y que de alguna manera van a lograr que se cumplan todas las demás metas. Entonces, quiero que las tomen y las consideren para agregarles a su lista de metas. Y la primera meta es conocer a Dios. Conocer a Dios. Yo creo que esa es la meta más grande que cualquier ser humano debe trazarse. Nosotros perdimos la comunión con Dios cuando el pecado entró a la raza humana y de alguna manera quedamos en un desconocimiento de Dios, que Cristo vino a traer nuevamente, nos puso en comunión otra vez con Dios y ahora nosotros debemos aprender y a conocer de ese Dios maravilloso que era nuestro Padre. Entonces, es lo más importante que cualquier ser humano debe cubrir mientras está en esta tierra. Porque al final, cuando usted llegue a su presencia, allá todo va a ser diferente. Pero ¿qué le va a quedar? El haber conocido a Dios aquí, más todo lo que lo va a conocer en la eternidad. Pero es bonito poder empezar esa experiencia, esa aventura, desde el mismo momento en que le dijimos al Señor, entra en nuestro corazón. Y quiero decirte que Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocerlo a Él. Imagínate qué profundo, qué trascendental esto. Entonces yo creo que realmente como hijos de Dios debemos trazarnos la idea de que cada año podamos avanzar en el conocimiento de Dios. ¿Cómo puedo avanzar en el conocimiento de Dios? Obviamente que por la lectura de la palabra, por el tiempo en que tengo esa comunión con Él a través de mi oración, a través de venir a la iglesia, adorarlo como hermanos, compartir con otros, porque la gloria de Dios también la voy a ver en otros hermanos que tienen la paz de Jesucristo en ellos. Todo eso va formando el conocimiento de Dios y las propias experiencias y circunstancias que Dios va trayendo a tu vida. Yo he aprendido del amor de Dios, de la fidelidad de Dios por experiencia, aunado con la palabra, con lo que uno va leyendo. Pero la palabra, sobre todo para nosotros, en el caso, por ejemplo, de las personas que venimos de familias disfuncionales, que nos cuesta entender el amor de Dios y todo esto, porque uno lee en la Biblia, Dios te ama, Dios es amor y todo eso, pero eso no hace sentido en uno hasta que Dios te mete en experiencias en donde tú compruebas que Dios sí te ama. Entonces Dios te va a mostrar quién es Él a través de experiencias y es importante que puedas conocer a Dios. Si esta es la vida eterna, la vida en abundante, porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, eso es un paquete que viene completo. Cuando tú conoces a Dios, tú puedes esperar paz, prosperidad, unidad familiar, restauración y muchas cosas.
Es una meta loable a la que si apuntas a ella, se vienen con esa meta una cantidad de cosas, se jalan con esa meta a tu vida. Inclusive el que el amor de Dios se manifieste en ti y puedas aprender a relacionarte con otros, porque estamos en un mundo de sociedad y también nuestra asertividad como personas en nuestras relaciones forma parte de ser prósperos, de ser personas plenas, completas. Y en Juan, en primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces conocer a Dios me va a llenar de su amor. Y al llenarme de su amor voy a amar a otros, voy a ser capaz de amar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, de darles una mejor calidad de vida. Tienen tantas cosas con el conocimiento de Dios que es importante que digamos, quiero conocer a Dios y voy a hacerme el firme propósito de leer la palabra, quizás tomar un curso. Los cursos son importantísimos para también ahondar en esa palabra. Muchísimo. A mí me encanta estudiar, meterse en un seminario y tomar materias teológicas, meterse aquí en la academia bíblica y hablar con otros de ese conocimiento que uno va escarbando, se te mete más profundamente y da un mejor fruto. No te prives de estudiar, no te prives de leer la palabra, no te prives de la comunión con otros hermanos, porque la experiencia de otro te enriquece a ti también. Así que conocer a Dios tiene grandísimas ventajas. Es una meta importante para este año. Otra meta que quiero sugerirles es aprender la generosidad. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Qué importante que nosotros podamos aprender la generosidad. Nuestro Dios es generoso y Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él, seamos como Él. Así que la generosidad es una característica que debe imperar en nosotros como hijos. Hace un tiempo atrás yo di una prédica que se llamaba Las finanzas sujetas al señorío de Cristo o bajo el señorío de Cristo, y yo hablé de este punto, de la generosidad, porque realmente la intención de Dios en el manejo de nuestras finanzas no es que caigamos en una rigurosidad disciplinada de entregar, por ejemplo, nuestros diezmos o este tipo de cosas, casi para algunos un poco hasta desagradable, hasta quizás lo hago porque me pueden ver mal o porque la iglesia, sí, como obligado, o la iglesia me puede juzgar por esto. No es esto. En realidad Dios quiere mostrarnos, quiere que aprendamos a ser generosos, porque por eso Él dice, Dios ama al dador alegre, no el que da por obligación o con tristeza. Si usted nota en su vida que hay algún tipo de incomodidad, de obligación, de tristeza, cuando usted da, esa es una meta que usted debe trabajar con Dios. Y quiero decirle que no es una meta que se logra en corto plazo y que yo puedo decir que yo no la he logrado por completo. Por ejemplo, hay momentos en donde mi carne quiere rebelarse y quiero de repente, disponer de algo como para complacerme a mí misma, y debo orar y decirle, Señor, déjame hacer esto con alegría, con una buena intención, porque yo quiero aprender tu generosidad. O sea, para mí lo más importante de todo esto es que yo pueda ser generosa, que Dios pueda complacerse en mí y yo pueda decirme, soy como mi papá, estoy imitando a mi papá en su generosidad. Entonces, aprender a ser generoso es algo que es casi que la vida entera se te va a ir en eso. Tienes que ir aprendiendo en cada circunstancia el hecho
y que eso nazca de tu corazón. Orar por eso. No va a salir fácil, pero es una buena meta, porque así como conocer a Dios se jala una cantidad de bendiciones con Él. Fíjate que aquí dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Dios da con alegría a aquel que también da con alegría, porque sabe que no va a convertirse en una represa que va a mantener lo que le está dando ahí, atrapado. Dios le gusta que seamos como el río Jordán. El río Jordán es un río que le llegan varias afluentes de agua, y él corre y siempre está vivo, tiene vida porque recibe y da. Pero el mar muerto es un lago enorme que lo llaman mar de lo grande que está muerto porque solo recibe, no da. De él no hay nada que salga de allí, y como eso está en el desierto, con el calor y el sol del desierto, las aguas se evaporan y los minerales se concentran tanto allí que es muy, muy salado y no permite la vida. Entonces eso pasa también con nosotros. Cuando nosotros estamos cerrados, eso se queda allí, se bloquea y no hay vida. Ajá, somos salados, estamos salados. Y por eso es que a uno puede decir a algunos, oye, estás salado, mijo. O sea, no te va bien en nada. Bueno, lo estamos aquí juntando el dicho con la cosa. Pero si en mí fluye, Dios fluye. Dios fluye, en mí fluye, Dios fluye, en mí fluye. Y está esta promesa, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y es bonito ver, como dice el versículo, mejor es dar que recibir, ¿ok? Otra cosa, ¿verdad? Claro, yo sé que todos tenemos planes, sueños, algunos de repente tienen el plan de casarse, hacer un emprendimiento, un negocio, un proyecto, terminar estudios. Pero hay algo importante que debemos hacer para seguir, y es cerrar cosas, por ejemplo. Y una meta importante que yo les propongo es que podamos cerrar o terminar con cosas que han sido pesos sobre nuestras vidas. Por ejemplo, un tipo de resentimiento o rencor que tengamos hacia alguien. Eso es un peso grande. Eso es un bacalao aquí que te lo llevas cargado para todos lados. Y uno a veces no prospera o no puede ser libre en seguir adelante porque de repente tienes que resolver este tipo de cosas previamente en tu vida. Revisa delante del Señor qué cosas no he resuelto, que debo resolver para ser libre y seguir adelante. A lo mejor tú dirás, ¿qué tiene eso que ver, por ejemplo, con que yo inicie un negocio? Todo tiene que ver, porque quizás, no sé o sea, solo Dios sabe cómo una cosa te puede llevar a la otra. Una vez escuché, por ejemplo, que hay personas que sencillamente a Dios no les da una mayor prosperidad porque eso sería perjudicial para esa persona. Se volvería quizás más egoísta para con su esposa o dejaría de buscar de Dios, no sé. Son cosas que son especulaciones de nuestra parte, pero por razones Dios de repente no hace ciertas cosas. Y algunas personas tienen resentimientos y eso está evitando de alguna forma que Dios pueda darles bendición y prosperidad en algunas cosas. Por ejemplo, y lo digo porque yo creo que no hay un ser humano que no tenga algún tipo de resentimiento contra sus padres. Porque como ellos también fueron heridos por el pecado, de alguna manera nos hirieron, todos. No hay ningún ser humano que yo haya conocido hasta ahora, y si alguien lo conoce me lo presenta, que no tenga algo
que resentir de sus padres, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, que hasta la salud está relacionada con algo como eso. Entonces por ahí vemos que el resentimiento hacia otras personas pueden afectarnos. Dicen algunos estudiosos, no sé, que el odio, por ejemplo, es un causal para el cáncer. Para las enfermedades de los huesos, también he escuchado eso. Y bueno, hay un salmo que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hablando David de todo ese rollo que él tenía ahí tapareado con lo que pasó con Betsabé. Se envejecieron mis huesos. Hay una relación entre mi bienestar espiritual con respecto a este tipo de cosas. Entonces es importante que también vayamos cerrando esto, vayamos revisando qué hay dentro de mí que me está impidiendo avanzar, que me puede estar coartando mi salud, que me pueda estar coartando la prosperidad. Entonces es importante que también de la mano de Dios trabajemos estas cosas. Fácil no es fácil. Perdonar a una persona no es nada fácil, pero con la ayuda de Dios se puede. Y no sé cómo explicarle cómo lo hace, porque yo no sé en qué momento, por ejemplo, yo pude perdonar a mis padres y a otras personas que también me hicieron daño. No ocurre en un momento en que tú dices, ya, pasa el switch. No ocurre así, pero llega un momento en donde uno realmente se siente libre. Yo recuerdo que por un tiempo largo lloré mucho, pidiéndole a Dios que me ayudara a perdonar a mi mamá. Y llegó un momento en como que eso fue paulatino, o sea, progresivo, y realmente yo llegué a perdonar a mi mamá. Llegué a amarla, llegamos a tener una relación restaurada y bueno, Dios me permitió muchas cosas en su último tiempo de vida, ¿verdad? De grandes bendiciones para nosotros y yo le doy gracias a Dios por eso, porque ya mi mamá partió. Si yo hubiera mantenido y resuelto ese problema, imagínate, no hubiese disfrutado ese periodo final de relación restaurada con mi mamá. E inclusive, hay personas que dicen que cuando uno tiene amarrado a alguien en resentimiento, esa misma situación hace que el evangelio no fluya hacia esa persona. Y quizás si yo nunca hubiese perdonado a mi mamá, a lo mejor también yo no hubiese permitido que ese evangelio fluyera hacia ella. Y bueno, gloria a Dios, mi mamá se convirtió, se bautizó y se fue con el Señor, no tengo la menor duda de eso. Entonces es importante que nosotros tengamos estas cosas, ¿verdad? Revisar, porque esto es un tiempo en donde revisamos y proyectamos y planificamos. Revisemos y pongamos como meta también situaciones que debemos resolver. Ahora bien, para aquellas cosas en las que tú quieras hacer emprendimiento, te has puesto como metas, mira lo que dice Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Órale al Señor. Constantemente pon eso delante de Dios. Si las puertas se te cierran, pues quédate tranquilo. Si se te abre por algún lado, avanza. Dios te va a hacer saber. No te preocupes, gracias a Dios que Él es el que lleva el timón de mi barco. Porque su fidelidad y su paternidad son tan fuertes que aun cuando yo me he empeñado a hacer cosas, Dios no lo permite. No tengas temor, Dios no va a permitir algo que Él dentro de su plan no concibe para ti. Pero te va a hacer saber cuando algo es de Dios también, para que tengas paz. Y voy a decir 2 testimonios de cómo Dios, porque Dios es el Dios de los detalles. Dios es maravilloso en cuanto a constantemente hablarnos y mostrarnos detalles pequeños que nos hablan de su amor, de su fidelidad y de cómo Él señorea sobre tu vida. Nosotros, después que mi mamá murió, nosotros comenzamos a vender la casa. O sea,
Empezamos toda esa cuestión porque hay que vender la casa. Y por 4 años y pico, la casa no se vendió. No se vendía, no se vendía, no se vendía, no se vendía. Se vendió hace 2 meses. Y el día que firmamos fue el mismo día del cumpleaños de mi mamá. Y yo me sorprendí, yo dije, wow, estamos firmando el mismo día en que mi mamá cumplía años. ¿Qué cosa? Después que firmamos, después que yo entregué mis llaves, es increíble cómo me pegó haber entregado esa casa. No podía imaginarme que eso me iba a pegar tanto, porque fue mi casa desde 3 años hasta ahorita. Viví allí hasta los 40 que me casé y continué yendo a esa casa, inclusive a dormir muchísimos años después de que me casé, porque yo tenía un negocio en Caracas y tenía que ir constantemente. Fue la casa donde murió mi mamá, fue la casa donde crecimos miles de recuerdos y cosas de esas. Y el hecho de entregar la casa y entregar mis llaves y saber que ella no era mía, también me conectó con el hecho de que mi mamá ya no estaba. Ahora sí es verdad, ya no hay nada que me vincule, que me recuerde, porque era como si mi mamá y mi casa fueran una sola cosa. Y eso me pegó tanto cuando vino a mi mente que Dios lo hizo el día del cumpleaños de mi mamá y yo pude ver eso como una señal de que era el tiempo perfecto. No sé si ustedes lo pueden entender, pero Dios me habla de esta manera y me hizo entender que era el tiempo perfecto. Igual que cuando mi papá murió el sábado y el domingo era el Día de los Padres y yo estaba enterrando a mi papá el Día del Padre. Y para mí eso fue un consuelo de Dios. Así como haber entregado la casa el día del cumpleaños de mi mamá fue un consuelo para mí, haber enterrado a mi papá el día del padre fue un consuelo para mí, porque Dios me muestra a través de esto que Él lleva el tiempo perfecto. Los kairos y los cronos le pertenecen a Dios, y que yo enterrara a mi papá el día del padre era como un homenaje a mi papá, de entregarlo a Dios, porque yo sé que mi papá también se fue con el Señor, y de que Él se encontrara con su Padre Celestial eterno ese día del Padre. Entonces hay muchas cosas en donde Dios hace como que el Cronos me haga ver que era el Kairos de Dios. Van ligados, Dios trabaja así. Y entonces no te preocupes, porque a la final Él tiene el control y el poder. Lo que se escapa de tus manos, Él lo tiene en sus manos y no va a dejar, no te va a desamparar ni se va a olvidar, y Él es un papá fiel. Bueno, a mí no fue la única que le pegó también a mi hermana la mayor, muchísimo. Me quedé sorprendida cuando ella me lo compartió, me dijo, no podía ni hablar del asunto durante todo el fin de semana. Me pegó horrible. Y entonces yo digo, ¿qué tal que hubiésemos vendido esta casa muy reciente a la fecha en que mi mamá partió? Nos hubiese afectado más. Se necesitaron 4 años y pico para que nosotros pudiéramos vender esa casa, pasar este sentimiento y además el apoyo de Dios y el saber que Dios estaba detrás del asunto, porque a mí cuando Dios me muestra que Él está detrás del asunto, me libera y me hace sentir muy bien. Me alegra, es tuyo, es perfecto, era el tiempo, gracias Señor. Otro punto en donde también nos da la palabra sugerencias para que lo que planificamos nos vaya bien, está en Proverbios 15:22, que dice, los planes fracasan cuando no se consultan, pero tienen éxito cuando se pide consejo a los que saben. ¿Tienes proyectos? Busca el consejo, muévete, investiga, haz. Porque el que busca encuentra, el que toca, el que llama y se le abre la puerta. Entonces, estas son cosas que el Señor también nos sugiere para que podamos lograr con éxito los planes.
Porque a veces recibimos consejos de otro que puede ver la situación con más objetividad que nosotros mismos, que estamos envueltos en el deseo, en el mover de lo que está sucediendo, y otro puede decirte, pero ten cuidado con esto porque veo algo por allí. Y muchas veces Dios usa en la pareja a alguno de los dos para advertirle al otro, porque somos complementos, y eso es bien interesante cómo Dios trabaja alertándonos por el discernimiento del otro, buscando el equilibrio para nuestra vida, ¿ok? Así que estos son las propuestas que les sugiero a ustedes para este año, más las que ustedes tengan. Pero creo que vale la pena tener estas propuestas para que las que ustedes tienen fluyan mejor y puedan ver mejores tiempos. Confiemos en el Señor. Él lleva nuestra vida de sus manos. Él es nuestro Señor. Y en eso debemos descansar. Dios les bendiga.